¿Qué tal? De nuevo sin mentiras para todos ustedes. Esta imagen es la del presidente Maduro en el avión que lo llevó a México. Y a partir de ese momento, la cumbre de la CELAC dirigió todos los focos al gobierno de Venezuela. Fue una jugada, repetimos, lo hemos dicho en este canal, una jugada fina, estratégica, táctica, enorme del gobierno de Venezuela. Se le plantó allí a Guaidó, a Washington y a los europeos. Los europeos mandaron, para tratar de meterle palos en la rueda a esta cumbre, mandaron a Paraguay, mandaron a Uruguay, mandaron a Colombia. Fueron los tres arietes que mandaron a provocar y a tratar de crear divisiones. No lo lograron. Salieron con el rabo entre las patas. No pudieron. Y digo más, ¿dónde está Guaidó allí invitado? ¿Dónde está algún embajador de Guaidó allí invitado? El gobierno de Venezuela entró a México como Pedro por su casa. Ningún gobierno estaba diciendo allí que era ilegítimo, a excepción de los tres provocadores que no pudieron crear el cisma que ellos querían allí en la CELAC. Allí en la CELAC, Maduro, yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Maduro le sacó la urna, le sacó el féretro a Almagro y a la OEA. No lo sé si están de acuerdo conmigo. Pero si nosotros nos ponemos a ver los acuerdos, los puntos que se discutieron allí, que fueron varios, muchísimos, está entendido que la OEA tiene sus días contados. Claro, siempre y cuando que los gobiernos quieran echarle para adelante, quieran ser más unidos, que haya más complementariedad y enfrentarse en una sola voz a los gringos y a los europeos. Allí los acuerdos apuntan hacia que la OEA está tumbada, está agonizante y Venezuela ha sacado la urna de esta forma a la OEA. Y otra cosa que es muy importante que ustedes vean allí, otras cosas. Allí los exiliados, los opositores que se han exiliado, han regresado a Venezuela a pedir el voto. Más de 70,000 inscritos para participar el 21 de noviembre. Eso era hace 2 o 3 meses, decían que aquí nada servía en Venezuela, que el sistema electoral no servía, que no habían las condiciones. Ahí están pidiendo cacao y queriendo ahora buscar la voluntad de los electores. Aquí los gringos y los europeos le han dicho a los opositores: hay que sentarse por la ruta electoral. Ese es otro logro que Venezuela llevó en la OEA. Allá no le estaba diciendo nadie que el gobierno no era gobierno. Allá todos esos países, los 33 países que se sentaron a la CELAC, están reconociendo a Venezuela. Los únicos 2 o 3 provocadores que salieron, ya ustedes saben por qué. El trasfondo que hay detrás de ello y la obediencia que tienen hacia los europeos y hacia los gringos. Es decir, se han quedado prácticamente sin armas aquí en América Latina para tratar de contener el empuje que traen los pueblos que ya no se quieren dejar someter por estos imperios que lo que vienen es a mancillar, a atropellar, a llevarse todas las riquezas y a dejar unas migajas, y pretenden que la gente siga siguiendo sus designios y siguiendo sus formatos de neoliberalismo y dejando a los pueblos allí arrinconados. Por eso Guaidó sale y dice que Maduro anda desesperado, que el gobierno de Venezuela anda buscando legitimidad. Si el mismo Guaidó se ha sentado con el gobierno de Venezuela allá en México, si el mismo Guaidó, luego de 3 años de pedir que no votaran, ahora está diciendo vayan a votar. Contradicciones, ¿no? Políticos que no le hablan claro a su gente y nunca le van a hablar claro a su gente, porque ellos ya entendieron que la política no es con la gente, que la política son con los imperios para ellos beneficiarse de
todos los favores que le puedan hacer los imperios en tratar de abrir vías para derrocar gobiernos que no le convengan a estos imperios. ¿Le sacaron o no le sacaron la urna a Almagro? Y a la OEA, déjame tus puntos de vista de lo que tú puedes haber interpretado aquí en la CELAC. Muchas gracias y será hasta la próxima.